¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, una vez más, a Opinión Pública, este espacio de conversación que cada 15 días nos reúne en torno a los temas que han generado mayor ruido mediático, como se dice en esta parte de la trinchera, en este mundo de las noticias. Hoy día nos va a acompañar el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Industrias y Servicios de Coyhaique, Roberto Braute Gambús. Vamos a presentarles también Sala de Ensayo, un libro testimonial fotográfico muy interesante, en fin, una serie de actividades que van a formar parte de nuestro espacio, que nuevamente está con dotación completa. Patricio Segura Ortiz y Claudio Díaz Peña. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, pues Hugo, muy contento. Me siento como medio separado, así, quedamos como a distancia, pero no importa, es solo el poder discutir y argumentar y debatir, por cierto, no tiene límites y fronteras, dijeron por ello, ¿no? Así es. Claudio está más jodido de... Estoy un poquito más lejos todavía y un poco afectado de la garganta. Obviamente, si ven un poco lo que está ocurriendo atrás de mí, a mi espalda, hay un temporal que en estos últimos días ha estado afectando a la región de Aysén, en general a todo el sur del país. También le enviamos un saludo a la gente que lo está pasando mal, porque sabemos que en varios puntos de la Patagonia están cortados los caminos, han habido derrumbes y obviamente sabemos que eso puede persistir en los próximos días. Así es. Bueno, han pasado hartas cosas en estas 2 semanas que han transcurrido desde el último programa y vamos a tratar de ir abordándolas poco a poco en este espacio. Como siempre, los invitamos a nuestra nota introductoria, donde vamos a quedar al tanto de lo que ha ocurrido tanto en nuestro país como en nuestra región, para luego, por cierto, analizar en la medida de lo posible cada uno de estos temas. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. Y ya tenemos nuevo gabinete en Chile, con salida de algunos y enroque de otros. Un anuncio que no gustó mucho, primero por la forma y después por el fondo. Eso sí, el tema dio que hablar como si fuera deporte nacional. Claro, y es que a estas alturas del partido quedó claro que ganó la DC por goleada y perdió el PS. Pero esperemos el segundo tiempo para ver quién se queda con la pelota. Entre medio no faltaron los picados o las picadas y los que sentían que tenían que, comillas, aportar al tema, como la ex jefa de gabinete del hijo del año, que salió con todo a ofrecer cadena nacional con ventilador. Luego de eso, Erika Silva salió de la moneda más enojada que la solitaria leona, que hace algunos días atacó a un turista español en plena carretera austral. La leoncita patagona le hizo un cariñito al visitante de la península ibérica mientras recorría en bicicleta la ruta entre Tortel y Villa O'Higgins. Y ya que hablamos de la región, por estos días se espera la bajada ministerial del cambio de gabinete. Mientras tanto, venció el plazo de trabajo para una propuesta de nivelación de zona entre el gobierno y los funcionarios públicos, aunque el problema ahora era que no estaba claro si volverían al paro nuevamente. Y en lo cultural, buenas noticias. Supimos del lanzamiento del libro Sala de Ensayo, con fotografías de músicos regionales capturadas por el lente del destacado Víctor Rojas y con el apoyo de El Patagón Domingo. Sí, pues, apoyamos la cultura. Sin embargo, también hubo malas noticias, como la muerte por virus anta de un trabajador agrícola del litoral aicenino y las torrenciales lluvias con desborde de ríos, derrumbes, cortes de ruta, evacuaciones y hasta la caída de una iglesia en Puerto Cisnes. Todo esto y más será parte de esta semana en Opinión Pública. Bueno, ahí veíamos esta nota introductoria donde sin duda, y en eso yo creo que hay consenso, el cambio de gabinete marcó la agenda informativa y la sigue marcando, por cierto, porque luego del cambio de ministros y ministras viene la llamada y esperada bajada regional, que es un tema que está en desarrollo, como decimos nosotros, y que puede generar también algunas modificaciones y cambios, que es lo que varios anhelan a nivel regional. ¿Cómo estábamos para
adentrarnos en ese tema. Sí, en realidad, bueno, es lo que se esperaba en el fondo y lo decía mucho actor. Ahora, con esto de qué se espera o no se espera en términos políticos, siempre es relativo, porque hay veces cuando un analista político, un actor político parlamentario, por ejemplo, el presidente del partido, dice debiera haber un cambio de gabinete, en el fondo no está haciendo un análisis, lo que está haciendo es presionar. Estas son estas construcciones que se hacen sobre la base de ir presionando de alguna forma. Entonces, muchos actores planteaban que debía haber un cambio de gabinete con la finalidad de que se diera un segundo aire. Ahora, uno normalmente espera en circunstancias normales que los cambios de gabinete sean como a la mitad del periodo, normalmente somos gobiernos de 4 años, por lo menos presidenciales, y en el segundo año, y aquí toda la presión que ha habido ha generado un cambio de gabinete, porque ya yo creo que lo que ha generado en el fondo al final el cambio de gabinete fue independiente de lo que pasó con Penta, sino que Soquimich y Cabal, que ya golpearon y están golpeando fuertemente al Ejecutivo, generó y Cabal particularmente, que la presidenta dijera ahí un nuevo cambio. Ahora, respecto a la figura, bueno, algunos enroques, ¿cierto? Lo más importante siempre es, particularmente el ministro del Interior, Jorge Burgos, el análisis que se ha hecho es demócrata cristiano, cercano a Jorge Pizarro, y el análisis que se ha hecho fundamentalmente, y que de alguna medida lo comparto, es que la presidenta probablemente quiere dar garantía a quienes estaban muy preocupados por unos cambios de transformación de fondo. Jorge Burgos es una persona reconocida como más mesurada, ¿cierto? Que no cree en esto de las retroexcavadoras. Bueno, y ahí lo que sí veo quizá con un poco no de preocupación, pero que la señal que se da fundamentalmente es a la moderación en alguna medida, pero hay una ciudadanía que está siempre alerta y se está movilizando, por cierto. Hace poco tuvimos incluso una movilización estudiantil donde quiere los cambios, entonces ahí la presidenta va a tener que ver qué pasa con eso. Y en el fondo, a veces uno le preocupa que las señales siempre sean o al empresariado, ¿cierto?, o a los sectores conservadores. Uno siempre espera también que haya señales hacia la ciudadanía, que es la que ha puesto los temas en alguna medida. Entonces eso hay que ver. Yo creo que las bolas de cristal no existen. Quienes estemos de acuerdo con ciertas agendas o ciertos temas tendremos que impulsarlos. Quienes no estén de acuerdo tendrán que tratar de cambiarlo, y eso es lo que nos corresponde como ciudadanos en general. Con respecto a la bajada regional, bueno, creo que va a venir en alguna medida los cambios. Perdón, Pato, antes de ir a la bajada regional, me gustaría justamente en ese tema con el cambio de gabinete de Bachelet, que se habló tanto en la forma como en el fondo. Con la forma, del anuncio, que se buscó un golpe de efecto en algún minuto con el programa de Don Francisco. Pero en el fondo, que es lo que tú estás comentando y que seguramente es lo que más le importa a la gente, si toda esta nueva estructura va a dar confianza o va a arreglar los entuertos que están afectando al Ejecutivo. Bien tú decías, y creo que lo hemos dicho anteriormente, esta crisis Cabal, Soquimich, Penta, que estaba alojada inicialmente en partidos como la UDI, o finalmente en el ámbito político parlamentario, se trasladó al Ejecutivo, ¿cierto? Claro. Y genera esta crisis que termina con el cambio de gabinete. Ahora, el efecto de que Bachelet hoy día no sea incombustible, como anteriormente se decía que tenía traje de Flon hace un par de años atrás, en el periodo pasado, donde nada le afectaba, pasaban todos los problemas por el lado y el gobierno caía, la concertación caía anteriormente, el Congreso caía, las instituciones, pero Bachelet incombustible. Eso ha cambiado. Todos nos damos cuenta cada semana que el escenario cambió en Chile, el escenario político, económico, social. Lo importante, como se ha dicho en algún minuto, es que el proyecto pareciera que nueva mayoría era electoral y no parece que nos dio para poder generar un proyecto político más profundo. Tiene que ver hoy día con ver si las reformas que Bachelet planteó finalmente son las que va a lograr sacar en los próximos años con este gabinete. Finalmente uno sabe que los ministros, así como los seremis en las regiones, son los fusibles que tiene el Ejecutivo para poder ir generando los cambios, en este caso, que se quieren hacer y pagando el costo de esos cambios. Pero en este caso los fusibles parece que no funcionaron mucho en la primera etapa, y fue la propia Bachelet la que terminó siendo el fusible central. Además, de todo el cambio. No sé si vieron ustedes a Juan Carvajal, que fue un asesor directo de Michelle Bachelet en su primer mandato. Dijo que la estrategia comunicacional, que él no la veía, por lo tanto la definía como muy subjetiva, había fracasado, y aquí en el tema de la reforma había faltado mucha calle, mucho estar en medios para poder socializar más estas iniciativas. De hecho, luego con Roberto vamos a hablar de la reforma laboral, que es un tema que preocupa bastante al empresariado, incluso a los propios trabajadores, a organismos sindicales importantes. Y nada, hay que esperar esa bajada regional que
se la damos de vuelta. Porque... Sí, yo creo que en el fondo, claro, a veces se habla del tema comunicacional, pero en el fondo con todos los instrumentos de comunicación, con esta ciudadanía más empoderada, uno sabe si hay más opinión pública de parte de la ciudadanía, porque hay instrumentos de comunicación que son más democráticos y horizontales, o porque la gente se lo tomó, o los instrumentos... Entonces, el tema yo no sé si lo definiría como complejo en términos generales de gobernar tanto en el Parlamento, con este concepto de los discos y todo, y en el Ejecutivo también, sino que yo creo que tiene que ver con el arte de gobernar. Si el arte de gobernar tiene que ver con eso, con diferencias, con discrepancias, con acuerdos, ¿cierto? E ir tomándose la navegación, en el fondo, que en un gobierno presidencialista como el nuestro, ¿cierto? Tiene que llevarla el primer mandatario o primera mandataria en este caso, y tiene que ver con eso, pues, con ir viendo ahora, porque en el fondo puede dar señales a los quienes no quieren que avancen tanto la reforma, pero se le empieza a desfondar por el lado de los que sí quieren. Entonces ahí está la disyuntiva, y en el fondo el llamado siempre es a que los ciudadanos y los dirigentes de todo tipo no se queden como menos espectadores, sino que también puedan participar, porque mientras más participación en lo colectivo, por cierto, vamos a llegar a conclusiones más de lo que realmente queremos como país, y ahí cada uno le corresponderá en los distintos roles que cumple tomar las decisiones que sean pertinentes. Y bueno, y ahí viene toda la discusión con respecto a qué va a pasar, y sabemos en el fondo que todos estos cambios de gabinete no tiene que ver, que a veces la gente no lo percibe, con que un ministro sea malo o no muchas veces, sino que tiene que ver con que hay algunos que lo quieren cambiar, pero probablemente tiene que ver todo el tema de los ajustes de ajedrez, ¿cierto? De ahí unos que los partidos, las cuotas, y a lo mejor si la intendenta sigue o no sigue, en el caso particular de la intendenta Maya, los gobernadores y los CEREMI, no necesariamente va a tener que ver con el análisis de la gestión, sino que a veces tiene que ver también con los equilibrios partidarios y análisis de otro tipo. Sin duda que sí, siempre ha sido así. De hecho, ahí está, no sé si ustedes manejan la información, dicen que los intendentes que salen habían sido convocados a Santiago antes del cambio de gabinete, y que la convocatoria o los viajes que ahora han iniciado intendentes, incluida la nuestra, tienen que ver con otros modelos y otros diseños, y que ellos continuarían, los que fueron después del cambio. Mucho ruido en el café, digamos, en la conversación mediática fuera de cámara, hace pensar que, es lo que se comenta acá en la región, que la intendenta podría salir de su cargo. Esto porque no es desconocido que ella tiene, o tenía, o debe tener todavía, una gran relación muy cercana con el hoy día ex ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Son del mismo partido, del PPD, y por lo tanto G90, la generación que están en los puestos, digamos, claves hoy día a nivel gobierno. Por lo tanto, es esperable con esa lógica, pero sinceramente, Hugo, yo creo que no van a ser muchos los cambios de intendente. No sé si va a ser uno Aysén, pero creo que no van a ser muchos, no van a cambiar, yo creo que con suerte la mitad, por lo que al menos uno... Sería harto, en todo caso. No, igual se o sea, yo creo que va a ser más o menos similar a lo que fue el cambio de gabinete. Bueno, hay que esperar, no hay que hacer política ficción. Vamos a preparar a nuestro invitado, Roberto Brautigan, que ya se integra a nuestro panel de conversación, y vamos a analizar una frase también de culto. Esa es todo de culto, Claudio la tiene. Sí, a propósito de la salida del jefe de gabinete de Bachelet, Rodrigo Peña y Lillo, si se recuerdan, el partido le ofreció el cupo que dejó Jorge Insunza, ¿no? También integrante hoy día del nuevo gabinete. Y bueno, hubo una frase que se mandó un diputado, Gaspar Rivas, quien encontró que esta situación, que Peña y Lillo finalmente la dejó claramente rechazada en una carta ese mismo día, se mandó un modismo chileno que lo vamos a revisar en la frase de esta semana. El solo hecho de que el PPD le haya ofrecido el cupo parlamentario al principal responsable de la crisis de credibilidad ética más grande que ha enfrentado este gobierno es muestra de un caraderrajismo absolutamente impresentable. Esta propuesta indecente del PPD nos habla de un sector de la política chilena que no ha entendido que el país cambió, que el país ya no quiere más arreglines inmorales. Bien, ahí estaba la frase entonces de esta semana. Gaspar Rivas, bonita frase, diputado, llama la atención. Yo quiero hacer mención de un libro, que ya que vamos a mencionar también algo de literatura en este programa, como siempre hablando un poco de cultura regional, hay un libro que se llama El Carerrajismo, aunque no lo crean, lo escribió Rodolfo Torrealba. Es el manual del cinismo, apela un poco a los tips que debe tener un parlamentario, un congresista, un político, algo como lo que era el príncipe de Maquiavelo, todo este cinismo que hay que tener en la política para poder
enfrentar el cuero chancho, dicen otros. Pero de temas Queremos regionales, reivindicar a Maquiavelo en todo caso. hay que leer ese libro. Depende de quién lo Sabemos lea. que la interpretación que se hace con lo que él ha planteado tiene que ver con pragmatismo, tiene que ver con cosas que son interesantes y son bastante aplicables, no solamente... Bueno, pero analicemos la frase, yo creo que es interesante. pero analicemos con nuestro la de invitado. Gaspar Rivas, no el enfoque de Maquiavelo. El ¿ah? carajismo. Sí. Nuestro invitado que hoy día nos acompaña, ya lo anunciaba Hugo, es Roberto Brautica Bus, que es el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Coyhaique. Bienvenido, un presidente de altura, ¿no? ¿Cómo es? Un metro. Hoy 1,96. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, y panelista de la radio Santa María, igual los viernes siempre ahí, yo lo escucho por lo menos, no has fallado. ¿O sí? Trato de no fallar. Sí. A los viernes. Sí, los viernes, sí. Pato Segura de los dificultad, martes, los jueves. Estamos robando un rato. Cámara de Comercio y Turismo. Ese Cámara Oye, era- pero Comercio, es difícil porque entiendo, Roberto, bienvenido, que ustedes como gremio prescinden totalmente de la política, vale decir, estatutariamente no pueden mezclar cosas con cosas personales con temas gremiales. Es difícil ser panelista, hablar de temas de contingencia cuando se lidera un gremio de tanto peso como el tuyo. Mira, yo trato de hacer la opinión desde un punto de vista bien personal, no tan gremial quizás, porque uno la verdad que muchas veces se deja llevar por un poco por las emociones personales, y en particular creo que para gente que es de acá, por el caso mío, es fácil identificarse más con problemáticas regionales que problemáticas políticas. Por lo tanto, creo que eso de alguna manera me da una ventaja para poder opinar de una visión más regionalista que a lo mejor compartiendo Un alguna sello simpatía. Patagón, sí, interesante. Roberto, tú estás terminando tu gestión, tu periodo como presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, llevas más de un año. Partamos un poco por cuál es el balance del trabajo que se ha hecho en este año, cuáles son los puntos fuertes en cuanto a la relación también de este gremio en la zona de la capital regional con tal vez distintos actores sociales y políticos de la zona. ¿Han podido generar vínculos? Porque la Cámara de Comercio hasta los últimos años había estado un poco un tanto más quieta, digamos. Sí, mira, la verdad que hoy día, un poco para llevarte a contexto, la Cámara de Comercio de Coyhaique es una asociación gremial, la más antigua y además es la más grande en cantidad de socios. Hoy día tenemos alrededor de 110 socios activos. En Y términos ahí, de empleo, ¿cuánto significa eso, aprox? mira, una cifra exacta no tengo, pero estimo que debe ser alrededor de 1.000 trabajadores. Ahora, hemos tenido una agenda que ha sido bien compleja, porque bueno, fuera de partir un periodo con un gobierno recién partiendo, con un plan de cambios en leyes nuevas, reformas tributarias, hoy día estamos en el fondo en un proceso de una reforma laboral también, que ha generado mucho ruido a nivel nacional. Eso también de alguna manera nos impacta a nosotros, y en particular hoy día la verdad que tenemos una ventaja, creo yo, como región, en la que nosotros hoy día, a diferencia de Santiago por ejemplo, estamos muy cerca de nuestros parlamentarios. Por lo tanto, existe hoy día una posibilidad de poder hacer una bajada regional fácil y bien informada también a quienes hoy día van a poner su voto por un sí o por un no, por todos estos cambios que vienen hacia el futuro. Ustedes han sido bien categóricos en el análisis que han hecho de la reforma laboral y han sido bastante unánimes también como gremio a nivel nacional para plantear esas inquietudes. Tú bien lo decías, en la relación con los parlamentarios esperan como gremio poder llevar esa inquietud al Parlamento, pero ¿los parlamentarios se han mostrado favorablemente a la postura que ustedes han tenido o simplemente pretenden actuar como carteros, como chasquis, porque finalmente ellos tienen un poder potente ahí, porque ellos van en definitiva a validar o no el proyecto de ley que el gobierno presentó? Claro, mira, yo diría que hoy día, esto voy a ser un poquito más transversal a lo mejor, pero nosotros incluso hemos tenido acercamiento como gremios con dirigentes sindicales, regionales. Y la verdad que hoy día tampoco existe un sabor positivo en ello. O sea, creo que hoy día la reforma como se está planteando efectivamente atenta contra la libertad. Ese hoy día el mensaje fuerte que se ha transmitido desde el sector privado y que además hoy día es compartido por muchos dirigentes sindicales regionales. Así que hay ejemplos como por ejemplo el tema de que se ha hablado mucho de la libertad de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, o de cómo se va a dar eventualmente una negociación colectiva en el fondo con un empresario. Por ejemplo, temas de poder acceder a beneficios retroactivos para la gente que se afilia al sindicato después de
después de que termina la negociación colectiva. Yo lo pongo como un ejemplo bien simple, pero en definitiva, si yo hoy día soy un empresario, entro en un proceso y termina la negociación colectiva, yo sé que tengo en el bolsillo, por decirlo de una manera bien simple, una determinada cantidad de plata a repartir. Y si el día de mañana esa cantidad de plata, en el fondo no va a haber más, eso es lo que quiero decir. Entonces, si me pueden aparecer nuevos sindicalizados o nuevos miembros en el sindicato, voy a tener que sacar recursos de dónde para poder cubrir ese gasto. Por lo tanto, creo yo además que eso va a quitarle fuerza al proceso de negociación colectiva, porque yo, empleador, el día de mañana voy a querer quedarme con una reserva en el bolsillo, no voy a estar dispuesto a estirar la mano completamente, porque sé que eventualmente después tengo que guardar algo para salir a cubrir a la gente que se va a incorporar después del procedimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las facilidades que se van a dar para la creación de nuevos sindicatos. Hoy día los antiguos sindicatos, los sindicatos que han desarrollado en el fondo una tendencia de opinión y que han reclutado gente, incluso también están en riesgo, porque va a haber posibilidad de abrir nuevos sindicatos y eventualmente el empleador el día de mañana va a tener que negociar no con uno, sino con 3, 4 sindicatos, con solicitudes distintas, negociaciones desde otro punto de vista. Por lo tanto, creo que hoy día es importante que nosotros busquemos una forma de replantear la reforma. Es decir, no está muy de acuerdo usted. Hace un programa atrás entrevistábamos al presidente de la CUT Coyhaique, a Armando Gacitúa, en este mismo espacio, y también estaban como CUT bastante molestos porque había muchas propuestas que había hecho la central de trabajadores y que no estaban consideradas en la reforma. Parece que la reforma no le gusta a nadie, no le gustan los trabajadores completamente, no le gustan los empresarios. Pero no son los mismos motivos, hay que establecerlo. Pero por eso, o sea, ¿dónde está el punto de encuentro? Sí. Yo quiero hacer una... Contesta a Claudia. ¿Dónde quiere decir ese punto de encuentro? Porque es un tema de enfoque, es un tema de falta de información, porque hay muchos cambios que se están planteando. Hay que dar más tiempo a la reforma para socializarla con los empresarios, con los trabajadores y llegar a ese punto de encuentro, o definiamente el enfoque que tiene la reforma no la comparten. Mira, yo creo que falta diálogo. Una, porque no sé si vieron el video que salió hace un mes atrás, más o menos, que salieron todos los grandes dirigentes gremiales a nivel nacional. Un poco el mensaje es que esta reforma laboral mira de alguna manera al empresariado como un ente que perjudica al trabajador, que existe una pugna permanente entre los intereses del empleador y del empleado. Los poderosos de siempre, como claro, que cómo se manejan los poderes. Pero la verdad que y esto es un juicio bien personal, creo que esta es una visión que podría haber tenido una persona hace 50 años atrás. Creo que la sociedad hoy día ha evolucionado muchísimo y efectivamente son más las empresas que tienen buenas relaciones con sus trabajadores que las empresas que tienen este tipo de problemas. O sea, y hoy día en el fondo estamos planteando una reforma laboral solo para los que tienen problemas, o sea, para la minoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo yo que lo que le falta a la reforma laboral hoy día es mucho diálogo y nos estamos saltando la parte, como que se tomaron muchos prejuicios de la relación del trabajador con el empresario, y en base a eso en el fondo se echó a correr un proyecto que hoy día creo yo que y espero además que no sea sostenible por mucho tiempo más. Yo quiero hacer, hay varios de lo que has dicho, varios elementos, pero la discusión siempre de los gremios, y que en el fondo fue algo instalado durante el gobierno militar con respecto a que los gremios no tienen que tener visiones políticas partidarias, pero cuando tú afirmas que el concepto de la libertad es una opinión política, no es partidaria, pero es política. El concepto de la libertad es un enfoque con respecto a la relación de la sociedad con respecto a los derechos individuales o los derechos colectivos. Entonces, ese es un primer lado, porque es el enfoque que tiene, es el enfoque que tiene el empresariado, es el enfoque también de la libertad en general, el enfoque que tiene particularmente un sector político del país, que es fundamentalmente la Alianza. Hemos escuchado a la Unión Demócrata Independiente hablar de la libertad en términos de las relaciones laborales, en términos del empresariado, del emprendimiento particular. Ese es el primer punto. Segundo tema, y en eso en el fondo quiero llevarte al tema de la discusión, ¿qué visión tienen ustedes entre lo que es la libertad individual, ¿cierto?, del emprendedor o del trabajador, con el tema de los derechos colectivos? Con el tema de los derechos colectivos, en términos que uno no puede hacer lo que quiera porque hay derechos que nos afectan a todos. Esa es una primera discusión.
Lo segundo, apelando un poco al tema de la visión de la transversalidad con respecto a lo regional, ¿cierto? Aquí en la región vivimos todos, ¿cierto? Todos nosotros, viven empresarios, pero también viven trabajadores, viven ciudadanos. ¿Cómo llevan ustedes como Cámara de Comercio el rol que tienen no solamente como comerciantes o de los distintos ámbitos, los servicios incluso, sino que también el rol como ciudadanos también de la región, te dicen, en el cual afectan sus decisiones o por lo menos las presiones que realizan, o por lo menos no hablamos de presiones, sino que las seducciones a lo colectivo, a lo social, las reuniones que hacen con las autoridades, cómo afecta al resto también, cómo se hacen cargo en alguna medida de lo que le pasa también a los otros actores. Eso es el segundo punto. Y tercero, terminar con que, claro, yo comparto con Claudio que me parece que la reforma no le gusta a mucha gente, pero sí, yo siempre cuando escucho el tema del diálogo, lo veo fundamentalmente de quienes que no quieren tanto la reforma. Y te hago una pregunta directa. ¿Tú crees que el Código Laboral actual, que fue generado durante el régimen militar y se le han hecho algunos cambios, pero no cambios profundos con respecto a lo que dice la Constitución, porque recordemos que muchos cambios de fondo que se le han tratado de hacer al Código Laboral han parado con la Constitución, que tiene que ver con el concepto de la libertad, porque la Constitución está establecida ese concepto de libertad, el concepto de propiedad privada, el concepto de empresa también. ¿Tú estás de acuerdo con el Código Laboral actual o crees que hay que hacerle cambio? Y si consideras que hay que hacerle cambio, ¿qué cambios crees que deberías hacerle para esta relación? Nos estamos pareciendo a tolerancia cero, ¿eh? Está muy profunda la pregunta. La verdad que voy a tratar de ser lo más ordenado posible en la respuesta. Yo creo que hoy día, esto es un juicio también, nuevamente voy a entrar en un juicio muy personal, pero yo creo que hoy día, en el fondo, el problema prácticamente no pasa por leyes. Hoy día creo yo que hay un problema en la credibilidad de quienes están legislando que va a involucrar de que ninguna de estas cosas le dé certeza a la gente de que va a tener una vida, digamos, dentro de los parámetros que corresponden. Por lo tanto, y por otro lado también creo que es importante en el fondo mencionar que hoy día el Código del Trabajo vigente tampoco tiene grandes problemas. A lo mejor sí hay que hacerle modificaciones, no sé honestamente cuáles, pero sí creo que en el fondo hay que entrar en un proceso desde el otro lado, creo. Nosotros en el fondo, además, como Cámara Local participamos de la Cámara Nacional de Comercio, yo en particular soy consejero ahí, y se nos baja mucha información y hay muchas cosas que evidentemente uno no entiende, como por ejemplo problemáticas puntuales de todo el tema de los trabajadores portuarios. Yo sé que ahí hay que hacer cosas y ellos han sido hoy día en el fondo han formado sindicatos que han tenido una opinión súper fuerte con respecto a temas que obviamente los involucran a ellos en términos del horario, de la carga de trabajo. Seguramente en ese tipo de segmentos va a tener que desarrollar a lo mejor algún cambio legal para poder normar bien ese rubro. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, comercio, yo diría que la normativa laboral funciona relativamente bien y tengo la sensación de que con la gente que me ha tocado trabajar y en los equipos que me ha tocado liderar, hemos logrado tener una muy buena relación y con todos, no he tratado de ser lo más abierto. Esta cuestión también depende mucho de cómo se dan los liderazgos y uno trata por lo menos de ser lo más aterrizado posible en función de cómo uno se relaciona con su gente y cómo uno le exige también a la gente. Así que respondiendo un poco a la pregunta de los cambios que hay que hacer, creo que los cambios que habría que hacer al Código del Trabajo hoy día van a ir relacionados a rubros específicos y abrir algún tema normativo para que no se transgredan a lo mejor los derechos del trabajador en circunstancias muy, muy específicas. El Código Laboral actual están de acuerdo con algunos cambios específicos más coyunturales por sector. Eso. El otro tema con respecto, y a lo mejor la segunda es más genérica, pero con respecto a esta opinión relacionada con el concepto de la libertad, ¿tú crees que la libertad es solamente lo importante o también el concepto de lo colectivo también, en el fondo que el empresario pueda hacer las actividades que estime permitidas? O sea, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, que si un empresario pusiera pactar con un trabajador y decirle, ¿sabes qué? Eliminemos el sueldo mínimo y yo te pago comisiones nomás. Te pago comisiones solamente, y si el trabajador como adulto, ¿cierto? Responsable, ¿cierto? Con este concepto de la libertad, que yo reitero es de un sector político particular,
el énfasis fundamental. ¿Tú estarías de acuerdo que fuera así esa relación porque son dos personas que se ponen de acuerdo y pueden hacerlo? ¿O crees que debería estar regulado también porque independiente que el trabajador, por la necesidad o lo que sea, quiera pactar, el Estado tiene que hacerse cargo? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, con respecto a ese ejemplo? Mira, primero que nada yo creo que en el fondo el concepto de la libertad, tú dices, el concepto de la libertad se relaciona con un el énfasis que se le da prioritario. Claro, pero el énfasis que se le da en esta situación, pero la verdad es que el segmento de libertad es un segmento que de alguna manera se ha manipulado históricamente a la conveniencia de la persona que quiere ponerlo en discusión. Por ejemplo, el aborto, claro, que hay un segmento político que dice que el aborto es la libertad de elegir. Ya, sí, por ejemplo, entonces creo yo que el tema de la libertad hay que entenderlo bien en el fondo. Yo, poniéndome en la situación de un trabajador, y este es el ejemplo más frecuente en la discusión. Si yo hoy día soy un trabajador que no está sindicalizado y entra a la empresa en un proceso de negociación colectiva y después viene un bono de fin de conflicto y no lo voy a recibir por no estar sindicalizado, es como eventualmente el día de mañana por ejemplo, obligarte a formar parte de un partido político o a formar parte de una religión o a formar parte de alguna agrupación de gente que va por algo, y si yo no estoy fuera no recibo nada y puedo hacer mi trabajo de la misma o mejor forma incluso que la gente que está sindicalizada. ¿Y en qué quedo yo en el fondo? ¿Cómo me premian mi gestión, mi trabajo diario, mi responsabilidad en la llegada a trabajar todos los días temprano, etcétera, etcétera? Entonces, tú, el día que esa persona no se sindicalice, no aporte el esfuerzo colectivo para cambiar, pero que aún así reciba los beneficios de... Es que pasa por ejemplo, que esa persona no va a tener nunca la garantía de que los líderes sindicales realmente tengan el interés propio del bien común. Pero por eso hay elecciones dentro de los sindicatos también que tienen que estar reguladas. Pero por ejemplo hoy día pasa que había, y lo voy a hacer la bajada al tema político, hoy día en el fondo la gente creía mucho en los políticos y en un año hemos visto que todo el sistema político se ha desmoronado porque se han dado cuenta que esta gente estaba ahí para liderar intereses particulares y no los intereses de la sociedad que les daba el voto. Algunos lo sabíamos hace rato, sí. Bueno, pero claro, pero en el fondo exactamente lo mismo que pasa hoy día con los partidos políticos y los parlamentarios, eventualmente pasa en los sindicatos y pasa cada vez que se establece un liderazgo. O sea, ¿cuál es la línea que define en el fondo el bien o la credibilidad del líder del grupo o el bien personal de esa persona versus lo que pasa con toda la gente que le da el voto para ponerlo en ese lugar? Roberto, yo quiero pasar un tema súper actual y regional en términos de lo que incluso en estos últimos días hemos conocido. No sé si va a persistir el anuncio o no, que se conoció en el plazo del 15 de mayo, donde el sector público, los funcionarios que están en estos 11 gremios que piden la nivelación de zona, dieron plazo al gobierno para poder concretar la propuesta de nivelación de zona. Me imagino, y es obvio entenderlo, que el sector comercio se tiene que haber afectado bastante con el paro de los 20 y tantos días que hubo durante el mes de abril. Ahora Jessica Almonacid anunció un nuevo paro. Parece que no están las condiciones dadas para poder sostenerlo por un tiempo similar. Pero mi pregunta va al efecto de que si se lograra la nivelación de zona, que también lo comentamos un par de programas atrás, se ha hablado de cifras como de 41.000 millones de pesos al año que ingresarían a sueldo, a las billeteras de los funcionarios públicos que están pidiendo esta nivelación. 21.000 finalmente es la cifra, 21.000 es la propuesta que se está manejando hoy día, es decir, la mitad prácticamente. ¿Cómo reciben ustedes, cómo analizan económicamente desde el comercio el que ingrese este circulante, esta plata, al año en la región? ¿Qué puede generar? ¿Es positivo, es negativo? Mira, sin duda que haya más dinero circulante en la región es favorable para el comercio. Ahora, creo yo que uno también tiene que tratar de mirar esta situación en un aspecto más global. A nosotros, el sector privado, de alguna manera siempre nos ha apenado el competir con el servicio público. Acá no es exactamente, no es ningún misterio que hoy día el servicio público a grandes rasgos es mejor pagador que el privado. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos una crisis para retener el buen capital humano, porque en la medida que el servicio público abre nuevas vacantes de trabajo, los trabajadores se nos van. Y muchas veces en el fondo estamos rotando gente permanentemente y formando administrativos, formando en el fondo capital humano, para hacerlo bien global,
para abastecer el servicio público cuando el servicio público está abriendo vacantes nuevas. Entonces ustedes en el fondo hacen la pega de la preparación, el apresto, todo, y después se le van, y no necesariamente se van al servicio público por concepto de servicio público, se van porque por la el mejor pagador. Exactamente. Lo que Y en otra región ocurre al revés. ¿Ah? Claro, Los funcionarios públicos se van al sector privado. porque acá ese rango. incentivo salarial es el anzuelo. Claro. Entonces eso ya pasa hoy día. El temor que tenemos nosotros como sector privado en el fondo es que esta brecha que ya existe sea grande. Y por lo tanto, en el fondo, el escenario es bien complejo. Nosotros hoy día creemos que hay que pensar en medidas más transversales. Creemos que efectivamente hay pedidas que son legítimas, como por ejemplo que el costo de la vía acá en Coyhaique o en la región es más caro, que tenemos costos para poder salir de la región mucho más elevados, que tenemos algunas dificultades mayores, pero esos costos no los tiene solamente el servicio público, también los tiene el trabajador del servicio privado. Entonces, creemos hoy día que es importante trabajar en medidas que sean en beneficio de toda la comunidad. Tenemos hoy día, y voy a tocar ahí un tema que es también bien sensible, con la contaminación, energía en particular. Hoy día, por ejemplo, no sé si hay estimaciones de cuánto cuesta subvencionar la energía para la región de Aysén. Un buen subsidio de energía. Eléctrica o la que fuera. Eléctrica, en el fondo, porque se entiende que es mucho más limpio que hoy día, por ejemplo, calefaccionar las casas con leña. Sin embargo, como decía tú, Hugo, el costo de la nivelación de zona son 21.000 millones de pesos. Eso es lo que le cuesta. Anuales. Eso es lo que le cuesta la subvención anual de energía Magallanes, por ejemplo. Eso en el fondo es hoy día. Y ahí genera un impacto colectivo mayor. Y eso sería en beneficio de toda la gente. Perdón, pero para volver al tema económico. Le habla del circulante. El circulante. ¿Cómo afecta a los precios? Se ha hablado en este tiempo de que eso podría generar un proceso inflacionario en la zona. Sabemos que cuando hay mayor circulante de dinero, hay presión, hay más demanda, precio, porque hay más demanda por producto. Y sí, hay más demanda por producto y hay otras cosas también. Hay costos que van a incrementarse. Si yo eventualmente tengo que retener a mi fuerza laboral y competir en renta con el sector público, voy a tener que pagar más y eso obviamente voy a tener que sacarlo a algún lado. ¿Dónde lo saco? O sea, comparten ese análisis de la Cámara de Comercio. Me veo obligado a cobrar más por mi servicio o por mis productos para poder cubrir esa diferencial de... ¿Qué es lo que pasó con el primer subsidio del bono leña en 2012? Y ahí la leña quedó en el precio que está ahora y nunca más bajó. Nunca más. Igual yo creo que hay una discusión en el fondo que tiene que ver con que lamentablemente la sociedad en general, en el caso de nuestra regional, donde cada uno está tirando por su demanda y no hace un análisis colectivo de cuántos se ven perjudicados, porque en el tema específico de la contaminación por leña, que como he escuchado, yo asesoro a la ONG Forestales por los Bosques Nativos en el marco del programa Leña Calidad. Entonces, en este tema de la transparencia y los conflictos de interés lo planteo, es una opinión que tengo de antes, y es que en el fondo, ¿qué pasa con los productores también? O sea, si tú das tolerancia cero al consumo de leña, vas a generar todo un problema vinculado a qué pasa con la economía familiar campesina. Estamos hablando que se despueblan los campos, la ruralidad. Hay un subsidio, se genera más que gente que se quiera venir a la ciudad porque tenía un subsidio, no hay los campos, no hay producción de leña, y entonces yo hablo un poco más de las matrices, en el caso específico de eso, híbridas. La leña en muchos países desarrollados, incluso Suiza y otros más, la leña mueve como una alternativa, mueve mucha economía. Entonces, plata, sí. El problema son en el fondo todas las operaciones de shock. Generan impactos que a veces no podemos calcular, y lo bueno es que cuando se generan estas discusiones tratemos de ver entre todos todas las variables que están y tratemos de sacar acuerdos más colectivos también. Te lo planteo de otro punto de vista. Puse el ejemplo de la energía, pero eventualmente, datos entregados por el Ceremi Economía, la región de Aysén recauda en IVA 7.000 millones de pesos al año. Es menos, o sea, en el fondo lo que quiero decir es que es menos de un tercio de lo que costaría la nivelación de zona. ¿Por qué no eliminamos el IVA para toda la gente de Aysén? Por ejemplo, ahí tenés otra medida transversal que no afecta a un sector específico de la energía, pero creo que hoy día en el fondo falta... ¿Se traspasaría el IVA hacia el consumidor? Es que esa es la idea. Y ese compromiso lo tienen que hacer ellos, claro. Pero en el fondo creo que yo hoy día que falta gente que aporte temas concretos en la mesa y que en el fondo abran esta discusión a que el problema de vivir en Aysén no es solamente de los trabajadores públicos, es de toda la gente que vive en Aysén. Entonces creo yo que segmentar hoy día la discusión a un tema en particular
como dice Patricio, en el fondo deja completamente descubierto a otro segmento, como el ejemplo que ponía recién con los productores de leña. Bueno, tengo que hacer el momento de la inflexión. No, tenemos que irnos. El perverso rol de... Lo que no dijimos también que la proporción de trabajador público versus privado es 1 a 5, ¿ah? O sea, por cada... Dijo 1000 trabajadores aproximadamente. Asociados a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio. No, para que la gente... Me gustaría porque si uno le pregunta y responde a las preguntas, pero a lo mejor puede o algún tema que le interese, algún mensaje, algún saludo. No, lo que podemos decirle es que ¿Ya? tiene un minuto, Ya, me parece. un minuto gratis disponible porque tenemos que despedirnos. Sí. Los socios después le dicen, es que no dijiste esto, es que te dejamos mandar. No nos mandaste saludos. Cumpleaños. No, minuto de confianza, ¿no? Sí, No, absolutamente. Aquí, opinión pública. Oye, no, mira, no, la verdad que estoy bien agradecido de la invitación. Obviamente, decirles que cuenten conmigo para lo que necesiten. En términos, creo que es importante hoy día que haya más gente aportando a la opinión de lo que está pasando en la región, sean convergentes o divergentes. El tema es que tengamos la capacidad de poder conversarlo, discutirlo con altura de mira. Y hoy día, en el fondo, es responsabilidad de todos que esta región crezca, que progrese, que nos conectemos, que tengamos energía más económica, que la gente tenga mejor acceso al empleo, que tengamos estudiantes con mejores competencias para enfrentar el mundo laboral. Hay un sinfín de temas hoy día que nos afectan. Temas que ustedes están trabajando también, entiendo. Y sí, muchos de estos temas los hemos ido poniendo arriba de la mesa. Algunos obviamente han avanzado a una velocidad mejor que otros. Pero la verdad que creo que estas cosas pasan porque podamos nosotros hoy día sentarnos y conversar y poner los temas y abrir visión. No podemos nosotros seguir en el fondo mirándonos el ombligo pensando que vamos a seguir caminando por lo que uno cree correcto cuando uno no está dispuesto a escuchar la opinión del que está al lado. Así que la verdad que estoy muy agradecido de la invitación y nada, nosotros como Cámara yo estoy próximo a dejar mi cargo, estamos en proceso de elecciones. ¿Fin ahí? ¿U otro cetáceo? ¿Algún tapado? No, mira, la verdad que sí queremos siempre ver caras nuevas en el tema gremial. Yo llevo en estos 2 años, hay algunos que ya llevan más de 10. No quiero decir que hay que sacarlos, pero no, o sea, también la idea en el fondo es ir viendo gente que esté renovar pro de la aportar Pero Ya, sabe que señores. quien sea va a estar invitado también. Muchas gracias Roberto, Patricio y Claudio. Antes de despedirnos queríamos mostrarles esta creación, Sala de Ensayo, que es un libro testimonial fundamentalmente relacionado con la fotografía y que pone en valor a artistas regionales, músicos en general, bandas, un trabajo muy bien realizado que se presentó el día 15 de mayo en el Centro Cultural de Coyhaique, con la participación de varias personas y el protagonismo, por cierto, en las fotografías de Víctor Rojas, que es quien dio vida a esto. Un proyecto de AMIPA. Un proyecto de AMIP, y donde está Claudio Díaz, Franco Martinielo y otros. Y en Patagón Domingo. Saludamos a Canal 11 de Puerto Aysén, que también transmite este espacio de conversación que llega a su fin. Que tengan un muy buen fin de semana próxima que viene, y Con el 21 de mayo y el discurso vamos a estar analizando el próximo temas para la próxima seguramente. sesión. Que esté muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.